Donald Trump vuelve a ser noticia por el escándalo judicial, ¿no? Las acusaciones que se le están haciendo y todo el problema que está teniendo con su juicio. Hace algunos años se interpretó la profecía de Parravicini, incluso en este canal lo hicimos, también de asociarlo con el famoso símbolo de el hombre orquesta. Voy a colocar la psicografía por acá para que ustedes recuerden, o los que no hayan visto esa psicografía, esta que vemos por acá de Parravicini. Principio del fin, será muerto el hombre orquesta de Norteamérica. Esta psicografía tomó mucha fuerza. Bueno, recordemos que Donald Trump llega a la Casa Blanca como presidente en el año 2017, se posesiona como presidente. Y bueno, y cuando un evento de esta magnitud sucede, comienzan a circular por las redes y por todo tipo de foros e investigaciones el tema profético, intentando encasillar a ciertos personajes en estos anuncios, ¿no? Donald Trump no se escapó de todo esto y se le asoció con esta profecía, el hombre orquesta. Y él comenzó a tener un rol protagónico en varios aspectos del mundo, ¿no? Uno de ellos, el tema de Israel, junto con su yerno Jared Kushner, que también fue visto como un posible candidato al anticristo. Aquí hicimos 3 videos asociados a Donald Trump. El primero de ellos fue Donald Trump y la profecía, que lo tuvimos con un invitado, donde estuvimos analizando todos los pasos y movimientos de Donald Trump en la presidencia y cómo estos estaban ligados al tema profético. Cómo esto tenía que ver con el despunte de Israel como nación, con la reconstrucción del tercer templo y otros movimientos que tenían que ver con la guerra y la geopolítica mundial, que evidentemente sucedieron, ¿no? Muchos de ellos. Muchas de las cosas que hizo Donald Trump durante el tiempo que estuvo en su presidencia fueron fundamentales, ¿no? Para mover ciertos procesos a nivel mundial. No fue casualidad que, por ejemplo, dentro del mundo del judaísmo, se le acuñara una moneda junto al rostro de Ciro, ¿no? Aquel rey de Persia que ayudó a la reconstrucción del segundo templo. Ayudó en el sentido de que permitió que los judíos regresaran a Israel y ellos, comandados por Zorobabel, lograran esa reconstrucción. Ese símbolo fue muy importante para el mundo judío, pero también para quienes estamos pendientes, ¿no? De todo este mundo de los símbolos y el cumplimiento profético, donde pudimos ver allí o interpretar allí una posible señal clara de la reconstrucción del tercer templo, ¿no? Como esa orden que se daría para autorizar esa reconstrucción. Y eso, entre muchas otras cosas de las que estuvo detrás Donald Trump y su yerno Jared Kushner. Si no, recordemos el famoso pacto del siglo, ¿no? El pacto de paz que se propuso para alivianar las tensiones entre judíos y palestinos. Un proceso que se puso sobre la mesa, pero que no se llegó a firmar y que está ahí en puntos suspensivos. Estará por verse si Donald Trump finalmente logra lanzarse a la presidencia por segunda vez como candidato, y bueno, y más aún si queda. Pero primero deberá solucionar lo que está sucediendo con su juicio. Ahorita vamos a analizar entonces, luego de este preámbulo, si este personaje es posiblemente ese famoso hombre orquesta. Voy entonces a compartir la noticia acerca de todo el escándalo, ¿no? Que está sucediendo con Donald Trump. Y es que es acusado de falsificar información para ocultar delitos. El expresidente de Estados Unidos enfrenta 34 cargos penales, entre ellos falsificación de registros comerciales en primer grado. Donald Trump se convirtió este martes en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos penales. El político y empresario de 76 años se presentó ante una corte de Manhattan, en Nueva York, donde el juez le informó de 34 cargos que se le imputan y que están relacionados con el pago por el silencio de una ex actriz pornográfica con la que mantuvo una relación y otros casos. El pago en sí mismo no sería ilegal, pero Trump presuntamente lo registró como un gasto de sus negocios. En Nueva York, falsificar información relativa a los negocios es ilegal. Luego de más de una hora de procedimientos, Trump quedó en libertad bajo fianza.
el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha estado investigando un pago de $130,000 realizado por el ex abogado de Trump, Michael Cohen, a la actriz Stormy Daniels. El dinero fue entregado antes de las elecciones del 2016, que es cuando él queda, ¿no?, como presidente electo, a cambio de su silencio sobre una supuesta relación extramarital. Claro, él en plena campaña queda como presidente, pues no querían que esta señorita publicara o divulgara algo que no era recomendable saber en ese momento. En un comunicado, Bragg informó que la acusación es por falsificación de registros comerciales en primer grado. El pueblo del estado de Nueva York alega que Donald Trump falsificó repetida y fraudulentamente los registros comerciales de Nueva York para encubrir delitos que ocultaban información potencialmente perjudicial a los votantes durante las elecciones del 2016. Manhattan alberga el mercado empresarial más importante del país. No podemos permitir que las empresas de Nueva York manipulen sus registros para encubrir conductas delictivas, añadió. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Donald Trump se presentó voluntariamente ante el Tribunal Criminal de Manhattan el martes al mediodía. Quedó bajo custodia de la policía y compareció en la audiencia de lectura de cargos. La Fiscalía de Distrito de Manhattan lo acusa de delitos relacionados a un pago a la ex actriz Stormy Daniels. A través de su defensa, Trump se declaró no culpable. Él no aceptó los cargos de los 34 que se le pusieron, ¿no? El juez Juan Manuel Merchan, de origen colombiano, estuvo a cargo de la audiencia inicial. Después de una hora de procedimientos, Trump abandonó el tribunal. Él rechazó los cargos, por supuesto. En la audiencia él se declaró no culpable ante los 34 cargos. Su abogado principal, Joe Tacopina, dijo que la acusación muestra que el Estado de Derecho murió en este país. Si bien nadie está por encima de la ley, nadie está por debajo de ella tampoco. Y si el nombre de este hombre no fuera Donald Trump, no habría el escenario en el que todos estemos aquí hoy. El caso es rechazado por el exmandatario, quien considera que está motivado políticamente y es parte de una caza de brujas en su contra para coartar sus aspiraciones presidenciales a la elección del 2024. Trump estuvo acompañado de su defensa durante la audiencia de lectura de cargos, la cual tuvo una duración de alrededor de 40 minutos. En la audiencia, el expresidente se mantuvo en silencio mientras sus abogados respondían por él a los procedimientos. Su convoy se dirigió luego al aeropuerto internacional de LaGuardia para regresar a su residencia de Florida en su avión privado. Desde ahí ofrecerá una declaración en la noche de este martes. Juan Manuel Merchan, un estadounidense nacido en Bogotá de padres colombianos, fue el juez que presidió la audiencia. Se trata de un integrante de la Corte Suprema de Nueva York y es considerado como un veterano del sistema judicial del estado. Me odia, dijo el expresidente en su red social sobre el juez, ¿no?, sobre el señor Merchan. El juez de 60 años también presidió el juicio el año pasado que involucró a la compañía de bienes raíces de Trump y que desembocó en una condena al director financiero de la organización Trump, Allen Weisselberg, por fraude fiscal. ¿Qué dice la acusación? Análisis de Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en Norteamérica. Trump ha sido acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, lo que lo convierte en el primer expresidente en la historia de Estados Unidos que enfrenta la posibilidad de un juicio penal. Esto es importante porque es el primer expresidente que está metido en una polémica de estas, ¿no? Y que si esto llegase a un nivel más alto, como dice acá, terminaría en un juicio penal, incluso podría terminar en la cárcel, aunque con la edad que él tiene y con el dinero que tiene el señor Trump, yo lo veo muy complicado que esto pase a mayores. Lo que sí podría suceder, queridos amigos, es que termine por boicotearse su postulación a las elecciones del 2024. Es decir, que esta situación podría llevar a Trump a una muerte política, desaparecer del panorama político, y esta situación es la que también algunos interpretan en el tema de la profecía que les mostraba por acá del hombre orquesta, como esa muerte que enuncia aquí el escrito de la psicografía,
podría referirse no a algo literal, no a una muerte de un atentado o algo por el estilo, sino más bien a un proceso político, donde pierda completa autoridad política, pierda su influencia y desaparezca del marco político de los Estados Unidos. Eso sería también una desaparición, una muerte entre comillas, en el símbolo, lo que se podría interpretar. Algunos interpretan eso y a mí me parece válido. El punto aquí es determinar, según lo que nosotros podríamos aportar, si realmente Donald Trump sería este hombre orquesta. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la nota. A estos cargos por delitos graves que podrían implicar prisión si se dictara la máxima sentencia, todos los cargos surgen del presunto reembolso de Trump en el transcurso de 11 meses para el abogado A por un total de $130,000 a la mujer 2, quien en los días previos a las elecciones presidenciales de 2016 estaba vendiendo una historia sobre una supuesta aventura romántica que tuvo con Trump años antes. Entonces, como lo dice ahí, esto podría llevar hasta la cárcel. Pero bueno, habría que ver porque como Trump tiene tanto dinero, podría comprar jueces, fiscales, bueno, no sabemos hasta qué punto, pero hay que ver en qué termina este juicio. Aunque no fue identificada, los hechos indicarían que el abogado A es Michael Cohen, mientras que la mujer 2 es la señorita Stormy Daniels. La acusación alega que Trump falsificó los registros de cheques y las entradas de un libro de contabilidad para que pareciera que estos pagos eran honorarios del abogado y no reembolsos. Mira, esta situación me hace recordar un video que hicimos ya hace algún tiempo acerca de las 5 estrategias que utiliza la élite Illuminati para controlar los grandes poderes, ¿no? Como por ejemplo la política. Voy a colocarlo por acá para que ustedes le echen un vistazo y van a notar que uno de los puntos que ellos utilizan para poder amarrar a los políticos al plan de la agenda global es el soborno sexual. En el mundo de la política se mueven muchas pasiones, se mueve mucha corrupción, eso es sabido por prácticamente todos. Y otra de las cosas que se mueve es el tema sexual, donde los políticos se ven involucrados en bacanales, en salir con famosas, con actrices, con modelos, les dan dinero, hay soborno, bueno, hay todo una especie de pudrición, ¿no? En ese sentido, en el sentido sexual en el mundo de la política, y bajo esa condición la gran mayoría de políticos del mundo caen en eso. Tienen rabo de paja. Por eso cuando algunos de ellos se ven involucrados en algún tipo de demandas o de juicios o cosas de estas donde salen los trapitos al sol, es muy común que muchos de esos trapitos que salen sean temas de sexualidad, ¿no? De corrupción sexual, de sobornos, de dineros, de que tienen hijos o mujeres por allá y esas mujeres los demandan. Bueno, todo esto se genera una situación que es propia del mundo de la política, del bajo mundo de la política. Recuerden ese video, cuando tengan tiempo, pues le echan la repasadita y se darán cuenta que esa es una de las estrategias de los Illuminati para controlar a los políticos. Y como en ese mundo se mueve tanto dinero, tantos placeres, pues es muy común que caigan. El cargo de falsificación de registros comerciales suele ser un delito menor, pero en este caso la oficina del fiscal del distrito elevó los cargos a un nivel grave porque dijo Trump tenía la intención de encubrir el delito federal de financiamiento ilegal de campaña política, algo por el que el abogado A se declaró culpable en agosto del 2018. La declaración de hechos de la acusación proporciona más antecedentes sobre lo que califica como un complot ilegal de Trump para evitar que se revelara información perjudicial sobre él en el periodo previo a las elecciones presidenciales del 2016. También ofrece otros 2 casos de pagos realizados en nombre de Trump. Uno es el periódico sensacionalista National Enquirer a un portero de Trump que alegó que sabía de un hijo ilegítimo que engendró el empresario, y el otro es el de una mujer 1 que la evidencia sugiere que es la modelo de Playboy Karen McDougal. Bueno, miren cómo empiezan a salir un montón de noticias que algunas pueden ser ciertas, otras falsas, ¿no? Por todo lo que está saliendo, ¿no?
a la luz del señor Donald Trump. Y por lo general estas cosas salen en medio de campañas políticas. Cuando los políticos están en campaña, empiezan a salir los trapos sucios porque los contrincantes empiezan a filtrar a la prensa o por las redes sociales este tipo de noticias o escándalos para perjudicar la carrera política del otro. Y esto es normal que suceda en la política. Ahora, no quiere decir que por esto esas denuncias sean falsas. Por lo general son ciertas porque, como lo decía ahora, los políticos tienen rabo de paja. ¿Cómo puede seguir el caso judicial contra Donald Trump? Primero es la acusación, aparición ante un tribunal y lectura de cargos, que es ya a lo que él asistió. El acusado responde a los cargos y el juez puede fijar una fianza. ¿Qué es lo que sucedió? Él no aceptó los cargos y quedó en libertad bajo fianza. Bueno, no se declaró culpable de haberlo hecho. Inmediatamente surgiría una sentencia. Como él no se declaró culpable, el caso se desestima. Surge la pregunta: si es sí, no hay juicio, y si es no, hay juicio, que es lo más seguro. En el caso de que haya un juicio, según las pruebas y los abogados y todo lo que ahí se muestre, él puede ser declarado no culpable y bueno, queda en libertad. Pero si es declarado culpable, habría una sentencia. Y la sentencia puede ser una alta suma económica, podría ser casa por cárcel o incluso podría ir a prisión. Pero bueno, eso estará por verse en la situación del señor Donald Trump. Ahora, en el caso de la profecía, ¿no?, del famoso hombre orquesta, principio del fin. Recordemos que el código principio del fin de Benjamín Solari y Parravicini se está refiriendo a la hora 10. Parravicini habló de 3 tiempos: hora 10, principio del fin; hora 11, el fin sin fin; y hora 12, el fin del fin hasta el principio. Dice la profecía, que voy a colocarla por acá. Acá tengo también esa. Aquí está, esta psicografía, que es la hora 10, trae el comienzo del fin; la hora 11, el fin sin fin; y la hora 12, el fin del fin hasta el principio. Hay varias psicografías que están ligadas a cada una de estas horas. Normalmente las que están ligadas a la hora 10 pueden mencionar el número o pueden mencionar el código principio del fin o comienzo del fin, como vemos acá. La hora 10 trae el comienzo del fin. Y vemos una mujer como sorprendida, ¿no?, ante el inicio de esta hora 10. La hora 10 tiene una característica principal y ella se caracteriza por movimientos en los elementos. El clima, ¿no?, terremotos, fuertes huracanes, lluvias, tsunamis, es decir, un movimiento fuerte de los 4 elementos del clima, catástrofes naturales. En eso se caracteriza la hora 10. Vamos a verla por acá. Por ejemplo, vemos acá que la hora 10 dice: llegado es la tierra el desborde del cataclismo, los mares ya iracundos treparán países, los ríos inundarán regiones, cráteres tronarán soberbios, caerán lluvias de gigantes aguas, nieves cubrirán lo no esperado, calores de fuego incendiarán ámbitos, resquebrajarán los suelos en terribles roncales, ascenderán los humos en columnas quemantes, las carnes de los fatigados hombres se desprenderán, sus huesos vivientes buscarán la muerte que no será, porque la hora del espanto habrá ordenado y será la hora 10. Vemos aquí claramente la psicografía con volcanes, terremotos, lluvias, movimiento fuerte de los elementos, cataclismos. Aquí vemos una más que habla de hora 10, las aguas treparán montañas, dije ayer, las aguas atraparán las mentes, digo hoy, porque si bien el ojo del alto poder observa y calla, el ojo del que ve en él en amargura tratará de socorrer al que se hunde. Las aguas llegan bravías día a día, en más y en más. Las aguas ya entorpecieron cuerpos humanos y nublaron sus mentes. Esta habla básicamente de inundaciones. Por supuesto, aquí hay muchos más símbolos que tienen que ver con procesos también internos en la humanidad. Vemos esta, por ejemplo: ya el sol en nubes, ya es la nube en lluvias, ya la desazón en rigores, ya es la oscuridad, porque es la hora 10, porque es el principio del final. Aquí habla del sol, ¿no? También movimientos en el sol, en los astros, energía solar que viene llegando, eclipses. Básicamente
de eso se trata la hora 10. Esta, por ejemplo, ruidos en las entrañas del mundo, ruidos en su cobertura, terremotos, ruidos en los hombres, también procesos internos, ¿no? Terremotos internos en la humanidad, porque es la hora 10 en el castigo. Entonces, si vemos la característica de la hora 10 como señales principales, son movimientos en los elementos, pero también comienza un agitar en el despertar interno humano, porque paralelo a eso se va moviendo, ¿no? El plan profético. También tiene que ver mucho el tema de Israel, Palestina, con el principio del fin, ¿no? Movimientos en ese territorio. Recordemos que aquí hemos hablado de muchas noticias que vienen sucediendo últimamente con las tensiones en ese territorio. Esto también tiene un papel protagónico en el inicio de las 3 horas. Ahora, si vamos por ejemplo a la hora 11, tiene características como por ejemplo la guerra, ¿no? Aquí habla de mandatarios, la traición entre los grandes mandatarios del mundo llegó, mas aún no es la realidad en su realidad, será la hora 11. La hora 11 se caracteriza por la guerra, guerras en general. Y bueno, el último video que sacamos acerca de la paz de China tenía que ver con la Tercera Guerra Mundial y todas las tensiones que hay. Entonces recordemos que ahí hablábamos en un apartado de que la Tercera Guerra Mundial surgiría en gran parte por una traición. Entonces miren, aquí habla de traición entre los grandes mandatarios. Se violan pactos, se rompen pactos y estalla la guerra. Y esta es la profecía de la hora 11 que habla precisamente de esa Tercera Guerra Mundial. La humanidad encierra odio en su interior, la que por tal odio y por ambición declarará guerras y más guerras, llegando a totalizarse en una sola gran guerra. En el video pasado hablábamos que en el mensaje estelar se decía que la tercera guerra es antecedida por otra guerra, más pequeña y corta. Entonces dice guerras y más guerras hasta totalizarse en una única global. Esa es la característica de la hora 11, referente al plan de las élites, ¿no? al plan del poder que controla, ¿no? La guerra. Pero también está el tema del anticristo. La hora 11 es tiempo de la aparición del anticristo, porque cuando llega la guerra, él está detrás y él es el que la pacifica. Como vemos por acá, el anticristo sobre la humanidad esto es hora 11. Por acá también lo habla, el anticristo llega en mar de peleas y reinará, la procreación disminuirá por la implantación de la mujer hombre y del hombre mujer. Todo el tema de igualdad de género. El tema de la igualdad de género no es buscando un bien para la humanidad. Esto es para reducir la población. Entonces vemos que este símbolo está latente, ¿no? Ya está tomando mucha fuerza en el mundo. También la hora 11 habla de tecnología, cibernetización. Recuerdan la inteligencia artificial, que ya está comenzando, el tema de nuevas tecnologías, y dice que será trastoque en el mundo desesperado y ciego de la hora 11. La hora 11 es guerra, anticristo, cibernetización, es la ejecución del plan oscuro en su totalidad con el nuevo orden mundial. Eso es la hora 11. La hora 10 es anuncios a través de movimientos climáticos. Pero además siguen cambios internos en el hombre. Habla la hora 11 que es el cambio en el primer cambio, es el canto de los 7 cantos, es el elegido de los 7 elegidos en el destino de los 7 destinos. Cuando habla de 7 es un código que se refiere a los 7 logosoles del espíritu humano. Hay un movimiento, hay un proceso de transformación interno que se comenzó a mover en el hombre desde la hora 10 y en la hora 11 se intensifica. Procesos internos de los 7 logosoles del hombre terrestre. Y bueno, ya la hora 12 se caracteriza como tal por la ejecución total del plan de la luz. Por ejemplo, aquí las 2 ideas en trabazón enderezan las ideas hasta la destrabazón. Será en la hora 12, donde ya el mensaje de la verdad se comienza a comprender mucho más. El proceso de justicia llega al planeta Tierra, como por ejemplo aquí. Ya la hora 12 es en el cambio del cambio del cambio, en el premio de los 7 premios, en el final de los finales, en el principio del principio, porque llegará el canto en luz, porque llegarán los justos, ya el proceso de transformación humana en una parte de la humanidad, porque llegará el sol, esa es la justicia, la ejecución del plan de la luz, porque llegará el amor, porque llegará Jesús, la justicia, la segunda venida, no es de la visión religiosa, sino la ejecución del plan de la vida sobre el planeta Tierra. Pero en el tema de la hora 10
y el hombre orquesta que estamos hablando, aquí hay muchas más psicografías, solo me enfoqué en las señales principales de cada una de las horas de Parravicini. Dentro de la hora 10 está este símbolo, que es la muerte del hombre orquesta. De las cosas también por las cuales se le asoció a Trump fue un famoso dibujo que circuló por internet, que fue este que vemos acá, que se ve pequeño, pero lo vemos a la izquierda. Esto lo publicó un periódico en Estados Unidos, si no estoy mal, un periódico digital, en medio del gobierno de Trump, donde se le llamaba el hombre orquesta, ¿no? En medio de la campaña a la presidencia. Y se decía que era hombre orquesta porque pues él estaba metido, ¿no?, en todo el proceso de su campaña política. Era un hombre muy carismático, muy mediático, bueno, todo lo que ya sabemos que Trump generó en ese momento, ¿no? Era muy, muy famoso, uno de los presidentes más mediáticos que ha tenido los Estados Unidos. Y se pintó esta caricatura, que se ve ahí pequeña, pero básicamente es Trump tocando el violín, un tambor con el pie y también tocando un instrumento con su boca, un silbato, y se le coloca ahí One Man Band, es decir, hombre orquesta en español. Los mismos norteamericanos en algunos medios de comunicación le llamaban el hombre orquesta. Y de ahí se hizo el enlace entre el símbolo de Parravicini y Donald Trump. Porque las profecías anuncian acontecimientos que por lo general son de impacto. Entonces uno interpretaba, ¿no? ¿Quién es el hombre orquesta en Norteamérica que debe ser muerto? Es decir, tiene que ser un personaje importante, ¿no?, influyente en Norteamérica. Y uno decía, bueno, el presidente, ¿quién más que el presidente de los Estados Unidos? Y el presidente de los Estados Unidos en ese momento, que lo más probable era que Trump iba a quedar, porque iba ganando las elecciones, y a él se le conocía como el hombre orquesta, es decir, todo encajaba y se interpretó que era él. Pero no se cumplió el símbolo de la muerte del hombre orquesta, si es que hubiese sido Trump en ese momento, porque él cumplió sus 4 años de gobierno, aunque hubo algunos aparentes atentados hacia su vida, algunos escándalos políticos también, pero él básicamente cumplió sus 4 años de gobierno, hizo algunas cosas importantes en la geopolítica mundial, como comentábamos al principio, pero pasó su gobierno, entró Joe Biden, y bueno, la cosa se calmó y algunos dijeron, no, es que el hombre orquesta ahora es Joe Biden, pero Joe Biden no encaja con ese símbolo, o parece no encajar. Y además, ya también ahorita termina su gobierno y tampoco fue muerto, ni políticamente, ni tampoco físicamente. Entonces, cuando Trump decide lanzarse ahora nuevamente a la presidencia, vuelve y surge la profecía. Porque quizás algunos interpretan, ¿será que es en este segundo mandato, si es que llegase a quedar? ¿O es que quizás ese símbolo que él tenía como hombre orquesta desde el primer mandato, será que él sigue encajando con este símbolo y quizás su muerte sea política? Porque ya a él se le conoce como el hombre orquesta por parte de algunos medios y de muchísimas personas en el mundo. No quiere decir con esto que necesariamente él sea el hombre orquesta del que habla Parravicini. Porque ahora es importante decir esto. El tema del hombre orquesta no determina necesariamente el tema de la hora 10. Lo que realmente importa dentro de los símbolos de la hora 10 son los movimientos del clima. Veamos los movimientos del clima. Hay terremotos. Hablábamos de una noticia en un video sobre qué está pasando en el mundo con tantos terremotos. El tema también de las nevadas ahora que pasó el invierno, nevadas históricas en el mundo, olas de calor que vamos a comenzar a vivir en verano en muchos países de Europa y también en Norteamérica. ¿Qué va a pasar con los océanos? Hace poco salió una noticia de que uno de los glaciares más grandes del mundo se desprendió, y esto ha alertado a los científicos porque esto podría subir el nivel de las aguas, como decía una de las psicografías allí. Es decir, son todas esas noticias acerca del clima, de los elementos de nuestro planeta, lo que realmente nos pueden hacer ver si realmente estamos en ese tiempo de principio del fin. Ahora, si sucediera algo con Donald Trump y ese símbolo del hombre orquesta, esto solo ratificaría el tiempo profético, si llegase a ser él. Pero yo personalmente no baso mi estudio en si es o no Donald Trump para ubicarme en una posible hora 10.
Yo me baso más en lo que diga el planeta a través de sus elementos, en lo que diga el Sol a través de su actividad, como también hemos hecho videos acerca de la actividad solar. Me baso en los movimientos geopolíticos en general, las tensiones de guerra, una posible guerra mundial que esté próxima. Todo eso es más relevante que reducir el cumplimiento profético o el tiempo profético en un personaje que surgiría de Estados Unidos. Entonces aquí la reflexión la hago para entender que lo importante en el tema de la ubicación del tiempo profético no es solamente una señal, son todas las señales que nosotros podamos estudiar, identificar en el mundo, y de esa forma nos vamos ubicando en el tiempo probable que podamos estar viviendo. En el tema de los 9 tiempos hemos hecho varios estudios en este canal y en el canal de Descubriendo también. Y nosotros, según nuestra interpretación, hemos detectado que posiblemente estemos finalizando el sexto tiempo para entrar al séptimo tiempo. Por ahí más o menos podríamos estar. Y esa interpretación, que obviamente de la mesa de trabajo Descubriendo, con la cual obviamente yo coincido, cuando tratamos de enlazar esa interpretación de sexto tiempo entrando al séptimo tiempo con las 3 horas, encaja con la hora 10. Porque la hora 11 y la hora 12 son el octavo tiempo de la profecía de los 9 tiempos. Ahí encajan. ¿Y por qué encaja? Por los símbolos. El octavo tiempo es guerra y movimiento total de los elementos, es decir, la ejecución de la justicia luz en el planeta Tierra, porque ya el noveno tiempo es el futuro, es el tiempo pletórico, es lo que en el marco de las 3 horas le llama hasta el principio, que sería un cuarto tiempo o una cuarta hora, entre comillas, que habla de las 3 primeras horas y dice al final hasta el principio. Y ese principio yo interpreto que es el noveno tiempo, que es cuando ya la humanidad sale de los remanentes y vuelve a repoblar el planeta. Es decir, es un nuevo comienzo hasta el principio. Entonces, la hora 10 sería sexto y séptimo tiempo. La hora 11 sería mitad del octavo tiempo y la hora 12 la otra mitad del octavo tiempo, iniciando al noveno. Y ese símbolo de hasta el principio sería el noveno tiempo. Eso a grosso modo podría ser una ubicación, puede ser acertada o quizás no tanto. Recuerden, eso es una interpretación que nosotros en la mesa de trabajo Descubriendo le hemos dado. No necesariamente es la verdad absoluta, pero eso podría ayudarnos a ubicarnos en el tiempo. Podríamos estar entonces en medio de esa hora 10 o finalizando esa hora 10, finalizando ese sexto tiempo de la profecía, o ya quizás al inicio del séptimo tiempo. ¿Quién puede determinar eso? Quienes estudiemos los símbolos y los comparemos con la realidad. Empecemos a ver lo que está pasando. Y al leer y a estudiar, vamos identificando. Ese es el ejercicio más sano que podamos hacer. Entonces, ¿Trump es el hombre orquesta? No podemos afirmarlo. ¿Cuándo lo vamos a detectar? Si sucede lo que está escrito en la profecía. A él se le conoció como el hombre orquesta en su momento, pero la otra parte de la profecía no se ha cumplido. Cuando se cumpla, ya sea una muerte política o muerte física, ahí podremos realmente decir, Trump es el hombre orquesta. Y ahí, como señal, estaremos con mucha más certeza para ubicarnos en ese proceso de hora 10, juntando esa señal con las otras del clima. Recuerden que la hora 10 se caracteriza por los movimientos de los elementos de este planeta. Eso es clave identificarlo. Hora 11 guerra, hora 12 justicia. Eso para tenerlo en cuenta en el estudio de estas profecías. Bien, esto es lo que yo por el momento puedo aportar en el tema de Donald Trump, ¿no? Y lo del hombre orquesta. Es una situación que hay que prestarle atención, pero no olvidar el resto de señales que la profecía nos muestra, que para mí son más importantes. Yo les recomiendo los otros videos que hicimos acerca del señor Trump, Donald Trump y la profecía, es uno de ellos. Las 70 semanas de Daniel, ahí hablamos de la relación de Trump con el tema del tercer templo. Y lo de QAnon, también hablamos de un video sobre QAnon, ese movimiento que se creó en torno a la figura de Trump
como un hombre, ¿no? Un líder que lucharía en contra de la élite, en contra de la agenda. Y bueno, ya hablábamos realmente de nuestra visión, qué es lo que significa QAnon como una disidencia controlada. Seguramente ahora si Trump logra lanzarse a las elecciones, este grupo volverá a tomar fuerza. Ahí pueden estudiar un poco mi visión acerca de lo que fue el fenómeno de QAnon. Por mi parte no es más en esta ocasión. Si les gustó este video les agradecería su like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Les envío un fuerte abrazo y nos estamos viendo en un próximo video.